en la capital de la República, en la sede del Parlamento, ya el señor vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, legislador, representante de la provincia de El Oro, don Darwin Pereira. Gusto enorme. ¿Bajo qué marco se va a iniciar a las 10:45 esta sesión? La número 868, señor vicepresidente, luego de que ya recibieran, pues obviamente los representantes de las distintas bancadas, las convocatorias. ¿Bajo qué marco digo, no? Porque hay mucha polémica por el contenido, por la forma como se ha hecho la convocatoria y por el punto que se ha incluido. Sería importante que nos vaya pues orientando un tanto en cuanto a ello. Qué gusto, buen día. Por la invitación, un abrazo para la culta audiencia, un abrazo para quienes hacen I99, siempre es un honor estar acá. A ver, el presidente ha hecho la convocatoria efectivamente para el día de hoy a las 10:45, bajo al amparo del artículo 142, el último inciso, que establece que cuando en las comisiones no haya acuerdo, sea para procesos de fiscalización o para procesos de legislación, es el Pleno quien tiene la última palabra y efectivamente de esa manera vamos a proceder el día de hoy. Ahora, él citaba el artículo 142, ¿no?, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dispone, ¿no?, que si en las comisiones especializadas no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea. ¿En eso es que se estaba basando el presidente Saquicela? Sí, efectivamente en eso, porque recordemos, no sé si usted debe haber cubierto la noticia, en épocas pasadas, la Comisión de Fiscalización empezó a llamarse la Comisión de Archivo. Sencillamente no sacaban informe y ahí prácticamente caía en el limbo cualquier proceso de fiscalización especialmente, es decir, no podía someterse a juicio político a nadie. Vino una reforma justamente para cubrir ese vacío que existía y hoy en día determina que si no hay informe, pues tiene que proceder el Pleno, y el Pleno en este momento es la máxima autoridad y de acuerdo a este artículo va a proceder en debida forma y en legal forma para poder tomar una decisión respecto a este que es un tema trascendental para el país. De alguna manera, no hay quienes dicen, pero a ver, el día sábado la Comisión de Fiscalización y Control Político, ¿no?, de alguna forma no aprobó justamente pues el tema que estaba pues en debate, que estaba en análisis y discusión. Pero la pregunta es, ¿no es esa una decisión? No, de ninguna manera, porque no hay informe. O sea, la comisión lamentablemente, yo diría irresponsablemente nos deja sin informe. O sea, no hay informe. Mañana no existen los votos para aprobar una ley, no hay ley. O sea, así de sencillo. Mañana el Pleno llega una ley, si no hay los votos para que se convierta en ley, que se necesitan 70, dicho sea de paso, pues no hay ley. No podemos decir que ese proyecto de ley hay que discutirlo. No hay ley, se archiva automáticamente. Y no hay, en este caso no hay informe, ¿no? Lamentablemente o irresponsablemente, la Comisión de Fiscalización, que pudo haber discutido un informe alternativo que le estaban planteando los asambleístas, no quiso hacerlo, y ustedes saben que muy hábilmente el señor presidente de la Comisión de Fiscalización cerró la sesión y no dio paso a que se discuta ningún otro informe que no sea el que quería que se apruebe, pero como no se aprobó, me parece que hubo un acto de irresponsabilidad con el país. Ahora, justamente de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, ¿qué es lo que se podría marcar? 10:45 llegan los integrantes de las distintas bancadas legislativas. Minutos más, minutos menos. Se instala la sesión. ¿Cómo es, de acuerdo siempre a los procedimientos parlamentarios, cómo debería ser la sesión de hoy? Entiendo que se leerá el documento que fue remitido por la Comisión de Fiscalización y también se leerá el informe de la Secretaría de la Asamblea, en la que se informará que el informe que supuestamente iba a ser aprobado no fue aprobado y consecuentemente en este momento el Pleno se encuentra en un informe de la Comisión y nos encontramos ante lo que manda el artículo 142 a fin de que el Pleno tome una decisión. Asumo que, acto seguido, alguien tomará la palabra y planteará una moción, ¿no? Es una sesión en la que hay que debatir. Alguien dirá, yo mociono que archivemos el juicio, que ya no lo llamemos al presidente, que aquí se cierre el caso. Alguien podría plantear
yo mociono que sea llamado a juicio y que continúe el proceso y que ya venga el presidente y se defienda y aquí definamos. Recordemos que hoy no es el juicio, ¿no? Hoy simplemente es el posible llamado a juicio. Es lo que podría pasar. Se necesitan 70 votos. Si no hay los 70 votos, no podría ser el presidente llamado a juicio político. Consecuentemente, en este momento estamos ante lo que el Pleno podría decidir hoy. Entiendo que van a haber asambleístas que van a mocionar que el presidente efectivamente sea llamado a juicio. Es decir, vamos a hacer la tarea que tenía que haber hecho la Comisión de Fiscalización, que no es la primera vez, dicho sea de paso. Yo recuerdo que en este caso fui el autor del juicio político a la ex superintendente de bancos. Quizás no necesariamente un informe, ahí en cambio hubo un informe negativo que decía no debe haber juicio, archives el caso. El Pleno se reunió, leyó justamente esa recomendación y dijo no señor, tiene que haber juicio y revirtió con 70 votos esa decisión. Ya usted lo marcaba, ¿no? Pero son funcionarios de otro nivel que el tratamiento en el Parlamento, pues un presidente de la República es distinto. Estamos conversando con el representante parlamentario de la provincia de El Oro, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira. Con el equipo del diálogo, por supuesto, y Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Así es, asambleísta Pereira, buen día. ¿Cuánto tiempo más o menos usted cree que se deliberará en este día para poder hacer ese llamamiento a juicio político al presidente de la República? Le digo porque las imágenes que se ven ahí, una más, una menos, pues el cabildeo está a cada rato. Creo que ni salen del pleno de la Asamblea tratando de conversar y de ajustar y de sumar votos. ¿Cómo vamos? A ver, ayer hubo un intento del presidente, un diálogo con las bancadas, de poder definir que intervengan 2 asambleístas por bancada a fin de que esto no se extienda mucho, ¿no? Porque al final del día, pues, se tiene que tomar una decisión. Quizás esto, por la intensidad de la sesión, todos quieran hablar y al final del día no logremos entendernos entre todos, pero se tendrá que votar, tarde o temprano. Entonces, había la posición del presidente de la Asamblea de que sean 2 asambleístas por cada bloque que intervengan, por cada bancada, y luego de eso, pues, se tome la votación respectiva respecto a las mociones presentadas. No obstante, entiendo que hay algunas bancadas que han dicho que no, que quieren intervenir más de cada uno de ellos, así que yo estoy calculando que habrá una intervención de no menos de unos 4 o 5 asambleístas por bancada. Somos 5 bancadas, prácticamente habrían unas 20 intervenciones, a juzgar por lo que escuché ayer de los asambleístas. Ojalá el presidente se ha comprometido el día de hoy, el presidente de la Asamblea, al inicio de la sesión, nuevamente combinar a los jefes de bloque, que por favor sean 2 por bancada, quizás lleguemos a 3 para poder tener un mejor entendimiento y luego de eso poder tener una votación. Claro, y para que la gente entienda un poco la mecánica, supongamos que sean 3 por bloque, ¿no es verdad? Y obviamente, pues definitivamente cada uno tome la palabra. ¿Qué tienen que decir en esas intervenciones? ¿Algo específico definitivamente una vez que, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización no se dio paso a ese informe? ¿Qué es lo que tendrían que sustentar? ¿Se sustenta ahí algo o simplemente es un discursito más en medio del proceso? Explíquenos un poquito para que la sociedad civil un poco se involucre y también sepa cuáles son las mecánicas de la Asamblea. Claro. A ver, hay que ser honestos. Yo no voy a tapar el sol con un vidrio transparente aquí. No, es que es difícil que le tape el sol con el dedo. Sí. Peor ahora, se va a quemar. Usted sabe, y ahora que está fuerte el sol, ¿no? Claro. Usted sabe muy bien que en la Asamblea hay discursos y hay discursos. Hay quienes se paran y hablan cosas coherentes, hacen propuestas, argumentan jurídicamente sus propuestas, y obviamente hay gente que se para y dice cualquier cosa menos un tema meramente, muchas veces político-jurídico, yo diría técnico-jurídico, como le queramos llamar. Sin embargo, este es el Parlamento, ¿no? Y no le podemos prohibir el uso de la palabra a nadie. De hecho, ha habido ocasiones en que alguien pide la palabra y se refiere a cosas que no tienen nada que ver con el tema que se está tratando. Se supone que hoy los asambleístas deberían pararse y hablar sobre si continúa o no el juicio político. Básicamente eso es lo que tenemos que decir. Alguien dirá, yo quiero que continúe el juicio político porque la Constitución, el dictamen, las sentencias, qué sé yo. Sí, y habrá una argumentación al respecto, ¿no? Porque el peculado se ha comprobado, no sé, o sea,
Básicamente me parece que en esa línea deberían ir. Habrá alguien que se pare y diga, no creo que deba continuar el juicio político porque no se ha comprobado nada, porque el artículo tal no ha sido develado, por lo que sé yo. Es decir, eso es lo que quizás estoy esperando mucho, yo como abogado, que así sean las intervenciones. Quizás alguien que se pare y diga, ¿sabe qué? Lazo es malo, es feo, hay que condenarlo. Hay para alguien que diga, no, Lazo es bonito, por lo tanto hay que salvarlo, ha hecho lo mejor por este país. Hay también discursos de esa naturaleza. No podemos, honestamente, en el Parlamento, donde se va a hablar, prohibir el uso de la palabra. Yo hago votos porque las intervenciones sean más apegadas a lo jurídico y quizás inclusive a lo político, pero políticamente correcto hablando, y no necesariamente pues a cosas que no vienen al caso, ¿no? Claro, más o menos cada quien tendrá su discurso, pero la realidad es que, de acuerdo a los entendidos en la materia, no hay argumentos para un juicio político. Si se da esa figura de ir a un juicio político, de llevar a un juicio político al presidente de la República, ¿bajo qué fundamentos? ¿Cuál es el informe que vamos a tomar en cuenta en la Asamblea? ¿Qué es lo que dice la norma? Cuando no hay informe, el artículo 142 prevé justamente que estamos en un caso en que no hay informe. Por eso. Entonces ya no podemos hablar de informe, porque estamos en un caso de que no hay informe previsto en el artículo 142. Repito, en el periodo anterior no había este artículo. Y justamente la Asamblea del periodo anterior lo reformó para evitar estos problemas, ¿sí? Porque cuando no había informe no podía haber esta reunión. Sin informe no había estas reuniones en el periodo anterior. La Asamblea anterior reformó justamente la ley de la función legislativa para que no pasen estos casos. Entonces dijo, cuando no hay informe, el Pleno tiene la última palabra. Entonces, primero, que no tendremos que ahora referirnos a ningún informe porque no hay informe y lo que nos dice la ley es, ustedes, como máxima autoridad, como Pleno de la Asamblea, tienen que tomar la decisión. Hoy se tendrá que argumentar una decisión de por qué sí llevarlo a juicio o por qué no llamarlo a juicio al presidente. Eso básicamente va a ser el debate, no necesariamente en ningún informe, sino argumentar las razones por las que podría ser llamado a juicio político el presidente o por las que no podría ser llamado. Y se votará. Alguien dirá, yo propongo que no se llame a juicio. Muy bien, votemos. ¿Sí? Alguien dirá, yo propongo que sea llamado a juicio. Muy bien, votemos. Claro, habrán las dos partes, se dirán de todo. Ojalá sea una sesión que se maneje en el marco del respeto. Ojalá no haya cenicerazos, ojalá no haya insultos, ojalá no haya estas cosas de que se andan mirando mal, se andan haciendo huecas. Esperemos que sea dentro de la argumentación normal, pero se tiene que debatir el tema. Le agradezco, señora asambleísta Pereira. Seguiremos muy de cerca el tema de la Asamblea. Claro, Alberto. El país entero pendiente de este asunto, ¿no? 10:45 entonces la convocatoria, pero sería bueno que usted también auspice, que intervengan todos, los 137. ¿Y sabe para qué? Justamente para que el país evidencie el nivel de nuestros parlamentarios. Ya hubo una ocasión también y fue muy válida la transmisión en redes sociales, en plataformas digitales, ¿no? Porque el país entero, muy ávido, siguió ya en una ocasión anterior y se dio cuenta del nivel, no de todos, por supuesto, no generalizamos aquí, pero sí de la gran mayoría de parlamentarios que deberían estar haciendo cualquier cosa, menos estar en la Asamblea Nacional. Pendiente entonces de esta gran jornada, le enviamos un abrazo y siempre el agradecimiento por brindarnos su tiempo, asambleísta. A ustedes el agradecimiento. Buenos días, un abrazo. Buen día, 7:19. Darwin Pereira, él es representante parlamentario de la provincia del Oro y actualmente también integra el CAL en su condición de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa. Saludamos ya a Lorena Bac